este momento le quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que se unen a través de Facebook y YouTube. Que Dios le bendiga grandemente, que puedan disfrutar de nuestro gran culto dominical a cargo de nuestro pastor Domingo Arias. Dios le bendiga. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestros anuncios. Como todos ya saben, cada martes a las 7:30 tenemos nuestro estudio bíblico aquí en el Salón 118 a cargo de nuestro pastor Domingo Arias y a través de Zoom. Están todos invitados a unirse o a venir aquí a nuestra iglesia. Los jueves tenemos nuestro ministerio de oración a las 7:30 p.m. a través de Zoom. También están todos cordialmente invitados a conectarse con nosotros o a enviarnos su petición de oración. Y los domingos tenemos aquí nuestro culto dominical a las 9 de la mañana a cargo de nuestros pastores Domingo Arias y Juan Abreu. Estamos todos invitados a invitar a otras personas para que pues tengan la oportunidad de escuchar la palabra del Señor como nosotros lo hacemos cada domingo. Entonces ya saben, hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Señor Jesús con nuestra hermana Betsy. Bueno, también sobre nuestro calendario de actividades, tenemos ahora en agosto viernes 22, la vigilia de oración y reflexión, de 8 a 12 de la noche. Le daremos la información y la dirección de dónde se va a hacer esta vigilia. Va a ser en la casa de nuestra hermana Raquel. Entonces, más adelante vamos a dar la dirección y toda la información necesaria. Pero para que esté en nuestro calendario, la vigilia la próxima vigilia, el 22 de agosto, de 8 a 12 de la noche. Tenemos siempre un bonito compartir y una rica cena, así que ya saben que están todos invitados. Ahora sí, vamos a adorar a Dios. Mis hermanos, los invito a ponerse de pie y cantar conmigo esta canción. Todo aquel que lo pueda hacer, que cante conmigo esta canción. Se llama El amor de Cristo. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo, en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá
ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me tu amor, Jesús. Suficiente es para mí tu amor, Jesús. Gracias, mis hermanos. Ahora con ustedes, con nosotros, nuestro pastor Domingo Arias. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Suficiente es el amor de Dios. No necesitamos ninguna otra cosa mejor en este mundo, porque todo lo demás no va a satisfacer nuestra vida. Vamos a estar incompletos, pero en Cristo estamos completos. Amén. Y en el día de hoy voy a iniciar una serie de sermones sobre la primera epístola de Juan. Estaré predicando todo este libro verso a verso. Esto es importante porque cuando asistimos al culto no se trata de que esto es para mí o esto no es para mí, sino es lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios va permitiendo que tratemos cada día. Y vamos a leer los primeros versículos de esta carta, primera de Juan, capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 4. Allí estaremos considerando la predicación en el día de hoy. La palabra de Dios nos dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. Nosotros te agradecemos esta oportunidad maravillosa que en este día nos ha dado de levantarnos bien de nuestras camas, de estar con salud, de estar en este lugar para adorar y glorificar tu santísimo nombre.
Te pido, Padre, por todos los presentes y por aquellos que también están a la distancia, para que tu palabra en este día pueda tocar cada corazón, Señor. Que abramos nuestros corazones, que abramos, Señor, nuestro entendimiento y que nuestra voluntad esté sujeta a la voluntad de tu palabra, Señor. Glorifícate y obra, oh Dios, a través de la predicación de este día. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título para el día de hoy es La manifestación del verbo de vida. Tener ideas claras sobre el tiempo en que fue escrita esta primera carta del apóstol Juan nos va a ayudar a alinear las enseñanzas que ella contiene con las condiciones espirituales que estaba viviendo la iglesia en ese tiempo, y también nos ilustra de los peligros espirituales que estaban enfrentando los creyentes de aquella época. Según la gran mayoría de los exégetas, esta primera carta universal de Juan fue escrita en la década del 90 del primer siglo de nuestra era. Esto sería unos 60 años después de que Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Es muy interesante que el Espíritu Santo no inspirara a Juan a escribir esta carta en la edad temprana de la iglesia, entre las décadas del 30 y el 40 del primer siglo, sino en la década final, en los años 90 de este primer siglo de la era cristiana. En los 5 capítulos que tiene esta carta, Juan pone de manifiesto su experiencia personal con Cristo. Y quiero, hermano, que pongan mucha atención a este detallito, que no solo en el día de hoy, sino durante toda esta serie estaremos viendo la experiencia personal de Juan con Cristo. Es lo que él va a transcribir acá. Así que Juan fue uno de los 3 apóstoles que estuvieron presentes en todos los milagros y maravillas que el Señor hizo. Juan escuchó todas las enseñanzas del Señor Jesús. Durante aquellos 3 años y medio, todo lo que Jesús dijo, Juan lo escuchó. Es importante que aclare, Jesús tenía discípulos. Los discípulos de Jesús eran todos los seguidores de él, pero entre los discípulos habían 12 llamados apóstoles, que él los llamó apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Pero entre los 12 apóstoles habían 3 que eran los más cercanos con el Señor. Era Pedro, Juan, el que escribe, y Santiago, hermano de Juan. Así que ellos siempre, estos 3, siempre, todo el tiempo, día y noche, estuvieron acompañando al Señor en todas sus predicaciones y en todos los milagros. Esto marcó la vida de Juan. Esta experiencia fue imborrable. El efecto de aquella experiencia le iba a acompañar el resto de su vida. Es por esto, mis queridos hermanos, que 60 años después todavía esa imagen se mantenía en su mente tan fresca como cuando las cosas estuvieron ocurriendo. Qué interesante sería que nosotros la imagen de Cristo la mantengamos siempre fresca en nuestra vida todos los días, y que la experiencia que vivimos hoy la conservemos y eso nos ayude como gasolina
para llenar nuestro tanque espiritual y querer más y más de la bendición del Señor. Aquella experiencia del único apóstol que se recostaba en el pecho del maestro, mire qué cariño, hermanos, fue transformando su vida. Y esa transformación en la vida de Juan es lo que el Espíritu Santo usa para dejarnos las maravillosas enseñanzas que contiene esta carta. Pero no se trata de una carta con valor histórico como una pieza de museo, sino que fue escrita con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que obedezcamos lo que dice esta palabra y que, como pasó con Juan, también estas enseñanzas puedan transformar nuestras vidas. Cuando leemos el Evangelio de Juan, que no es esta carta, ¿verdad? El Evangelio y la carta son diferentes. Cuando decimos Primera de Juan, no es el Evangelio de Juan, pero cuando decimos San Juan o el Evangelio de Juan, ya sabemos que nos estamos refiriendo a otro libro. Ahora, ¿cómo inicia el Evangelio de Juan? Inicia con estas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que Juan 1:1, esto es lo que dice. De esta manera inicia, lo voy a repetir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esta primera epístola, vamos a ver la primera epístola, ¿cómo inicia? ¿Cómo comienza esta carta escrita por Juan? Dice, lo que era desde el principio. Aquí está la palabra otra vez. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante ¿a quién? Al verbo de vida. Por eso en este día, ¿cuál es el título que tenemos? ¿Lo recuerdan? La manifestación. Ahí está, podemos leerlo fácilmente. La manifestación del verbo de vida. La expresión está mencionando al verbo que ya estaba cuando todo inició. ¿Quién es el verbo que ya estaba antes de todas las cosas? Dios. Se trataba de Jesucristo antes de venir a la tierra en condición de hombre. Es importante que entendamos que Jesucristo es Dios. Y cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando del Creador de todas las cosas. Así que para nosotros mostrar esta verdad que estamos señalando en el día de hoy, que estamos comenzando a predicar de esta epístola, tenemos que seguir citando el Evangelio de Juan, Juan 1:14. En el verso 1 ya leímos que la Biblia dice: en el principio el verbo era con Dios, para separar a ese personaje llamado el verbo de Dios. Y el verbo era ¿qué? Dios. Esto quiere decir que Dios es más de una persona, ¿verdad? Es lo que está diciendo claramente. Ahora, ¿qué pasó con aquel verbo? Veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo, que era Dios, fue hecho ¿qué? Fue hecho carne. Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito
Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria de Dios fue manifestada en carne humana, hermanos. Esto es algo extraordinario, esto es algo que la mente humana no puede comprender. Aún nosotros, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podemos entender a cabalidad lo profundo de esta enseñanza, mucho menos aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios, que no han sido salvados, pueden comprender esta verdad. La gloria de Dios fue manifestada en carne humana y fue vista por Juan. ¿Qué tiempo hacía ya que Juan había vivido esta experiencia? Hacía más de 60 años, ¿verdad? Eso es lo que él afirma al iniciar esta primera carta escrita por él. Por esto, como Juan dice en esta carta, capítulo 1, verso 1 que ya leímos, él dice: lo que hemos oído. ¿Por qué Juan dice lo que hemos oído? Porque él escuchó las enseñanzas de los mismos labios del Maestro. Pudo tener aquella bendición de poder escuchar al Señor, poder oír todas aquellas hermosas enseñanzas que el Señor dijo y que aparecen escritas en la palabra de Dios. Él dice: lo que hemos visto con nuestros ojos. Él vio a Dios hecho carne caminar por las calles de Israel. Él lo pudo acompañar en aquellas caminatas. Hermano, es importante de que nosotros tomemos en cuenta y que acentuemos qué es lo que Juan está presentando, qué es lo que nos ha dejado en esta hermosa carta escrita por él. Él vio a Dios hecho carne caminar por las calles de Israel. Él pudo acompañar al Señor mientras hacía los milagros, mientras hacía aquella caminata por las ciudades de Israel. ¿Y qué sigue diciendo? Lo que hemos contemplado. Quiero que vean el verso 1, que es de donde estoy sacando estas expresiones. La contemplación es algo más profundo que ver. Contemplar no es lo mismo que ver. Aquí la contemplación tiene que ver con asimilar enseñanzas mientras se observa o se medita algo. La contemplación de Cristo, ¿sabe lo que va a producir? Un cambio en el corazón de la persona. Contemplar a Cristo va a transformar el carácter del hombre. Va a ser ese cambio profundo en el interior de una persona. Esta carta de presentación, Juan la concluye señalando: y palparon nuestras manos tocante a qué. ¿Lo pueden leer conmigo? Al verbo de vida. ¿Qué pasó con Juan? Juan pudo abrazar al Señor. Juan pudo tocarlo cuantas veces quiso, comer junto a él. Lo vio dormir, lo vio llorar, lo vio morir en la cruz. De los pocos que estuvieron allí en la cruz cuando Cristo moría, era Juan. Lo vio resucitar al tercer día. También un día, 40 días después de resucitar, lo vio ascender a los cielos. Hermano, ¿quién podía negarle esta verdad a Juan?
¿Quién podía decirle a Juan que lo que él estaba expresando no era real, que él no había tenido aquella experiencia? De esto es que Juan nos está hablando en esta carta. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que ese impacto que Juan recibió con la cercanía de Cristo, hoy nosotros nos acerquemos a esa palabra para que podamos recibir ese mismo impacto en nuestra vida, para que podamos recibir esa experiencia que va a marcar el resto de nuestra existencia. Un día escuchamos una palabra y esa palabra, si abrimos nuestros corazones, puede marcar el resto de nuestra existencia. Puede producir ese cambio profundo, ese cambio que nos ayuda a madurar espiritualmente, a crecer con esa experiencia del Señor Jesús. Aquí estamos viendo una expresión que tal vez alguien le escucha y dice, pero yo sé, en la escuela se menciona el verbo y nos ponen a conjugar los verbos, ¿verdad? Las tres personas. Y aquí vemos el verbo, pero ¿qué es el verbo? Ese verbo que se hizo carne es la palabra. Y palabra no es con letra minúscula, es con letra mayúscula. Como el nuevo, ahí se utiliza originalmente una palabra que es logos. Para los griegos, el logos lo incluye todo en el pensamiento y la palabra. Esto puede parecer filosofía, y bueno, en este sentido de los griegos es filosofía, pero cuando vemos esto en la palabra, pasa de filosofía a otro aspecto extraordinario. Ahora, cuando los griegos utilizaban la palabra verbo, el verbo no era para conjugar, no era para decir yo como, tú comes, y en fin. La palabra verbo, logos, para ellos, y contenía todo lo que se podía expresar y todo lo que se podía pensar. Es decir, fuera de ese término no había nada que se pudiera decir, nada que se pudiera pensar. Así que el logos, que es el verbo, lo incluye todo. Y no había entre los griegos alguien a quien se le podía llamar logos. Nadie ni nada, ellos podían llamarle logos. Pero en el Nuevo Testamento hay uno que tiene ese nombre, que es el Señor Jesús. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cómo lo describe? Miren el verso 2. Dice, porque la vida fue que manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ¿con quién? ¿Y qué pasó? Estaba con el Padre y se nos... ¿Qué es lo que es manifestarse? Poder ver, poder realizarse. Una manifestación tiene que ver con presencia, tiene que ver con cosas que nosotros podemos verla, podemos tocarla, podemos compartir con ellas. La vida es el Dios creador de todas las cosas, hermanos. ¿De quién viene la vida? Viene de Dios. La vida no es fruto de una explosión y una casualidad, un hecho casual. La vida es el Dios creador de todas las cosas. Y Dios el creador es tres divinas personas. No trate de analizar esto mecánicamente, porque si trata de analizarlo mecánicamente es imposible que lo pueda entender. Un solo Dios, tres personas. Una de esas tres personas se nos manifestó, que es el Verbo. Vino, se hizo hombre, estuvo entre nosotros. Debemos entender que lo que allí ocurrió fue algo extraordinario. Toda la creación muere
Pero Dios no muere porque Él habita la eternidad. ¿Y Cristo qué trajo? ¿Qué trajo Cristo? Trajo esta eternidad que está solo en Dios. Mire, Dios dejó la eternidad y entró al tiempo para usted y yo que vivimos en el tiempo. Dios no vive en el tiempo, por eso a Dios no le pasan los años, ni se pone viejo, ni ninguna de las cosas que nos suceden a nosotros. Entonces Dios dejó la eternidad y entró al tiempo, se hizo hombre como nosotros, para nosotros que estamos en el tiempo poder llevarnos a la eternidad. Amén, hermano. Amén. Es algo maravilloso, extraordinario lo que el Señor ha hecho. Y el Señor lo hizo porque buscaba algún beneficio de esto, ¿verdad? Sacaba algo, algún favorcito nuestro que Él necesita. No, lo hizo solo por amor, porque nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa manifestación de Dios, ¿quién trajo al hombre? Trajo la vida eterna. Ese es el anuncio de Juan en su carta. Se trata de la oportunidad para que el hombre pueda alcanzar la vida eterna a través de Cristo. Toda la carta, si usted se pone a leer toda esta maravillosa carta, va a mencionar esto como su mensaje central. Cristo, la salvación, el hombre, el pecado, el perdón, en todo esto va a estar siempre redundando esta maravillosa carta. ¿Cómo está el hombre, hermano? ¿El hombre es bueno? Mucha gente cree que sí. Que sí, que somos buenos. El que está más perdido es el que cree que es bueno. Porque el que cree que es malo es el que se arrepiente. Y el hombre está perdido por su pecado. Cuando yo leo cómo Dios nos define a nosotros, cómo Dios dice que no hay nada sano en nosotros, no hay nada bueno en nosotros, y que aún el corazón nuestro es perverso y malo, así lo dice Dios en su palabra. Pero nosotros no creemos que somos muy buenos, muy merecedores de la gloria, y que como cristianos nosotros somos lo mejor y lo más importante que hay. No creemos todas esas cosas. Y hermanos, la realidad es que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que voy a decir no es una retórica, lo que voy a decir se lo digo con toda mi convicción. Y yo lo único que soy es un pecador, y si yo merezco algo es la condenación eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Si Dios quisiera matarnos a todos, lo puede hacer y sigue siendo justo. Si Dios quisiera matar al mundo entero, nos mata a todos y sigue siendo justo. Todos nosotros somos pecadores. ¿Y qué merece el pecador? ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? ¿Cuál fue el mandato que Él les dijo? No coman del árbol, no pequen, porque el día que comas, vas a morir, te va a convertir en mortal. Por esto viene el principio, porque la paga del pecado es la muerte. Así que todos nosotros somos pecadores, todos nosotros merecemos la muerte, todos nosotros merecemos la condenación eterna. Pero hermano, tenemos una buena noticia, porque todo esto no es buena noticia, ¿verdad? Pero tenemos una buena noticia, y es que
la manifestación del verbo de Dios, en vez de matarnos, vino para Él morir en nuestro lugar. ¿Entiende esto? Usted y yo tenemos una deuda con Dios y Cristo la pagó. ¿Y con qué la pagó? Con su vida. ¿Por qué? Porque usted y yo merecíamos la muerte y ante el Padre merecíamos morir, pero Cristo, ¿qué dijo? Yo muero en lugar de ellos. Y por eso usted y yo somos salvos. No somos salvos por mérito, no somos salvos porque somos buenos. Somos salvos porque Cristo es bueno. Porque Dios es bueno. Porque Él lo hizo. Esto es lo que esta carta del apóstol Juan nos enseña. Así que la manifestación del verbo de Dios, en vez de matarnos, vino para morir en nuestro lugar. En vez de condenarnos por nuestros pecados, nos salvó. Yo creo que esto debe hacernos sentir a nosotros satisfechos, ¿verdad? Y agradecidos. ¿Habrá algún agradecimiento por Dios, por lo que Él ha hecho? Todo el amor de Dios por nosotros fue demostrado cuando el Padre cargó en el Hijo todo el pecado del hombre. ¿Usted recuerda que Jesús, cuando estaba crucificado, dijo estas palabras? Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? ¿Usted cree que era una frase ilustrativa allí, una frase para adornar? Es que realmente hubo un abandono, porque en ese momento Cristo estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Él cargó solo con el pecado de la humanidad. Así que todo el amor de Dios por nosotros fue demostrado cuando el Padre cargó en el Hijo todo el pecado del hombre. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué pasó esto? Para que todo aquel pecador que cree en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este fue el propósito. Es por esto que el que rechaza a Cristo tiene la condenación. Esto no se trata de que Dios quiera condenarle. ¿Será que Dios quiere condenar al ser humano? No, sino que el hombre, ¿sabe por qué el hombre se pierde? Porque no quiere salvarse. ¿Y por qué el hombre no quiere salvarse? Porque si rechaza al único que lo puede salvar, ¿cómo se va a salvar? Valga la redundancia. ¿Está entendiendo, hermano? Si nosotros queremos entrar a un lugar y hay una puerta de entrada y decimos, no, yo quiero ir, pero por esa puerta yo no entro, ¿me voy a quedar fuera? Si el hombre rechaza al único que puede salvarle, solo le queda una opción. ¿Cuál es? Vamos a ver cuál es. O nos salvamos o nos condenamos. No, ¿verdad que no podemos quedarnos aquí? Aquí no hay café con leche. Aquí o es leche o es café. O nos salvamos o nos condenamos. Si el hombre rechaza al único que puede salvarle, solo le queda una opción, que es la condenación y el infierno. No es otra, hermanos. No podemos maquillar esto, no podemos decir, sí, la gente como quiera se va a salvar, porque que Dios es un Dios de amor, Dios de misericordia. Sí, es verdad, Dios es de tanto amor que Él mismo sacrificó a su Hijo para poder salvarlo. Pero si yo rechazo el sacrificio de Dios, que Dios proveyó para salvarme, ¿cómo me puedo salvar? Si hay una epidemia, hay una vacuna y yo no quiero ponérmela, ¿cómo evito contagiarme? ¿Cómo evito los efectos? Quiero concluir, mis hermanos, en el día de hoy señalando lo siguiente. La experiencia de Juan con el verbo de Dios a través de esta carta ha sido transmitida a nosotros, lo que creemos en Jesús.
El Espíritu Santo que habita en nosotros nos da testimonio de que lo que Juan dice es la verdad. Yo no dudo en ningún momento que Juan no conociera a Jesús, que no viera los milagros, que no anduviera con él. No hay manera de que esto pueda ser desmentido. Juan escribió no de su intelecto, no de su voluntad humana, sino que escribió inspirado por el Espíritu Santo. Por esto, lo que Juan dice aquí y que hemos leído hoy no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Es una palabra escrita por el hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Juan no habló lo que él quería decir, no habló lo que la gente quería oír. Juan habló la verdad de Dios, aquella experiencia que él había vivido delante del Señor. Por esto sabemos que no tenemos hoy una palabra alterada, sino una palabra fiel y verdadera. Al final de esta sección, de lo que hemos leído hoy, Juan dice en el verso 3, lo que hemos, ¿qué? ¿Lo están viendo conmigo? Lo que hemos visto y oído, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Aquí está hablando de personas que no vieron, pero que están recibiendo la experiencia de alguien que vio y que está diciendo la verdad. Dice, sigue diciendo este versículo, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando alguien de total confianza le menciona a usted un hecho que usted hace, usted lo repite con toda seguridad o no. Lo que su papá le dijo a usted, lo que su mamá le dijo, ¿usted qué hace? Usted lo repite con toda seguridad. Y cuando hay gente que usted sabe que es seria, responsable, que no se está inventando algo, y la persona cuenta algo, usted lo repite. Usted dice, pasó esto. Usted no lo vio, pero usted sabe que ha salido de una fuente muy seria. ¿Y qué fuente más seria que el Espíritu Santo de Dios? Para transmitirnos a nosotros una verdad. Esto es lo que vemos en este verso 3. Mire lo que Juan dice, lo que hemos visto y oído, lo que los apóstoles vivieron. Esto nos anuncian a nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos esa unión, esa comunión con ellos. Y al tener comunión con ellos, ¿con quiénes tenemos nosotros comunión? Con el Padre y con el Hijo. Esta comunión que menciona es la relación que nos une a aquellos que escribieron la Biblia. La Biblia es la única verdad divina que existe. Mire, una gente no puede amar a Dios y no creer en la Biblia, porque eso es imposible. El que no cree en la Biblia no ama a Dios realmente, podrá de labios decir, pero no ama a Dios realmente. Usted y yo, hoy, a través de creer en la palabra, tenemos la misma fe que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Es decir, cuando usted mire ese libro, está compuesto por el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estuvieron los profetas. Usted y yo tenemos la fe de los profetas, tenemos la fe de los apóstoles y los escritores de los libros del Nuevo Testamento. Lo que ellos tuvieron en su tiempo, usted y yo lo tenemos ahora igualmente. Lo que ellos iniciaron estas cosas, y nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos continuando lo que ellos iniciaron. El tema de hoy nos dice lo que ellos predicaron, ¿verdad? ¿Qué predicaron ellos?
la manifestación del verbo de vida. Ese Cristo que habita en nuestros corazones es la mayor garantía de que viviremos para siempre, que a través de Él tenemos la vida eterna garantizada. Esta verdad produce también comunión con el Padre y con el Hijo. Esta verdad nos da gozo, nos da seguridad. Quiero decirles algo, y le voy a decir por qué yo soy cristiano, por qué predico la Biblia, por qué creo en Dios, porque sé que tengo vida eterna. ¿Y vida eterna qué es? ¿Qué vida eterna? Que voy a vivir para siempre, que no voy a morir nunca. Usted dirá, pastor, usted es mortal. Sí, ahora soy mortal, pero un día podré decir, como dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Un día nos levantaremos victoriosos de la muerte, viviremos para siempre. Eso es lo que Jesús vino a traer a este mundo, para que el ser humano pueda disfrutar de esta vida eterna que está garantizada a través de la presencia de Cristo en nosotros. ¿Y qué nos produce esto en nosotros? Nos produce gozo, nos produce seguridad. Es por esto que en el último versículo tomado para hoy, que es el verso 4, ¿qué nos dice? Después de él describir aquella experiencia con Cristo y lo que él vio, lo que oyó, lo que palpó, lo que él pudo meditar y contemplar, ¿qué él dice? Dice el verso 4, estas cosas os escribimos, ¿para qué? ¿Para qué, hermano? Para que gozo sea tuyo. ¿Usted cree que la amonestación de Dios es para causarnos tristeza? El pastor dijo hoy que somos pecadores y que estamos perdidos, pero no, ¿cómo puede ser? Eso es para que nos produzca gozo, que usted y yo estamos perdidos, pero que ya Cristo nos salvó, y que si usted y yo somos salvos, no es por mérito nuestro, sino por aquel que todo lo puede, por aquel que quiso hacerlo, por aquel que se sacrificó. Por esto repito estas palabras. Verso 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea, ¿qué? Cumplido. ¿Cumplido qué es? Completo. Es que esa verdad produce un gozo, produce una esperanza tan grande que nadie en este mundo la puede borrar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hermano, cuando usted se encuentra con algo bueno, cuando usted está comiendo una comidita buena, un postrecito bueno, ¿qué usted hace? Que lo disfruta, ¿verdad? Vamos a disfrutar esta verdad. Esta verdad de esa manifestación del verbo de vida. Lo que no entendamos sobre la encarnación de Cristo, lo que no entendamos cómo Él, siendo Dios, se hizo hombre, lo que usted y yo no entendamos, no nos preocupemos por esto. Disfrutemos de esta verdad, de que Cristo se ha manifestado, nos ha traído vida y nos ha librado de la condenación eterna. Amén. ¿Qué más podemos pedir? Que Dios le bendiga en este día. Vamos a estar en pie. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer algo. Nos ayude a que la experiencia que hemos vivido con Cristo podamos transmitirla a los demás, ¿verdad? ¿Qué es lo que Juan hizo? ¿Qué hizo Juan? Nos transmitió la experiencia con Cristo, la que usted y yo hemos vivido. ¿Cómo transmitirla a los demás? Oremos. Padre amado, a esta hora, Señor, queremos darte las gracias. Gracias, Padre bendito, por esta verdad. No son historias, no son cosas que alguien escribió para manipular a los demás. Es tu palabra que ha sido revelada. Y que a pesar de que ha transcurrido el tiempo, a pesar de que han pasado los siglos, Señor, esta palabra, tu Espíritu la ha mantenido inalterable, la ha mantenido pura, para que hoy nosotros podamos contemplarla
y podamos recibir esa transformación a través de esa comunión con ella, Señor amado. Que tu palabra produzca esa comunión contigo, que tu palabra que nos conecta a los profetas, a los apóstoles y a todos los grandes siervos tuyos de todas las épocas, esta palabra vive en nosotros, Señor. Que produzca en nosotros esta esperanza, esa confianza, esa seguridad, y que entendamos que este verbo de vida que se ha manifestado es Cristo nuestro Señor y Salvador, y que nuestros corazones siempre estén abiertos para recibir esa palabra tuya, Señor. Que no haya endurecimiento, que no cerremos la puerta, sino que por el contrario mantengamos siempre las puertas abiertas para escuchar tu voz, para recibir esta experiencia, esta vivencia de los siervos tuyos, y que esta transmisión a nuestras vidas pueda servir también para compartirla con otros que no conocen tu palabra, que no conocen tu verdad. Gracias, Padre, gracias porque la vida se nos manifestó. Tu Hijo amado vino a este mundo para salvarnos y darnos vida. Y vida en abundancia, Señor. Gracias por esto. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.